Descubre el biomagnetismo de una manera sencilla, directa y al grano, para que comprendas los conceptos claves y los puedas aplicar en tu día a día con seguridad. Disfruta escuchando historias y aprende a entender los imanes por dentro, para no depender de listas y protocolos. Biomagnetismo para mortales. Al cuidado del bienestar físico y emocional. Con la conducción de Celia, desde España. Lunes a las 10 horas Argentina, 8 horas México y 15 horas España. Biomagnetismo para mortales. Abriéndonos a un mundo de posibilidades. En el aire de Mantra FM 91.9. Me encuentras en casa, como siempre, pero justo ayer me recorrí media España. Estuve preparando una charla, de hecho di la charla para presentar los libros que he publicado a lo largo de mi carrera como biomagnetista. En los últimos 12 años he publicado 4 libros, pero 3 principales, porque hay uno para niños. Los 3 principales, pues pensando, ¿no? Porque me fui un par de días antes a Madrid para que me diera tiempo. Siempre pienso mejor cuando estoy fuera de mi ambiente normal. Me encanta vivir en las montañas, pero al final aquí, pues además de biomagnetista, soy mamá, soy señora de la limpieza, soy esposa, soy disfrutona y queda poquito tiempo, ¿no? para el biomagnetismo. Y realmente quería transmitir algo diferente. Y cuando estaba dando vueltas en el hotel, en los jardines del hotel, pensando, me di cuenta de que cada uno de los libros que publiqué pues se correspondía con 3 puntos de inflexión en mi vida. Y hoy principalmente te quiero hablar del último de ellos, el libro del fenómeno tumoral práctico. ¿Por qué? Pues porque ando preparando la participación en el congreso de FIDAM, creo que se escribe FIDHAM, junto con otros grandes del biomagnetismo. No que yo me considere grande, quizá ancha, pero no grande. Ancha en el sentido de que intento llegar a todo el mundo. El caso es que yo quería aportar mi granito de arena a un tema que nos da muchísimo miedo a todos. Es el fenómeno tumoral y es un poco pues cómo viví yo escribir este libro y los principales aprendizajes que han surgido de aquí, ¿no? Para mí siempre tengo el lema de más vale hecho que perfecto. Soy muy maderosa desde el punto de vista de la medicina china y enseguida me lanzo. Y sin embargo, para escribir este libro, pues estuve unos 7 años por lo menos, ¿no? Me di cuenta haciendo esta reflexión en el Hotel La Perdiz, se llamaba. Pues me di cuenta reflexionando de que en mi caso había palabras, hay palabras todavía que me paralizan. Y una de estas palabras que a mí me han paralizado durante decenios es la palabra cáncer. ¿Por qué? Pues porque me da miedo, me evoca la muerte, me recuerda a personas que he perdido y sobre todo pues esta humildad, ¿no? que tengo yo, o más bien este sentido de la realidad, que es que yo no soy doctora. Entonces eso ha sido un poco mi estigma. Y ayer en Madrid, en Ecoencuentro, pues contaba cómo confesaba, más que contaba, cómo había aprendido yo. O sea, mi primer encuentro con el fenómeno tumoral fue haciendo el curso con Goiz, allá por 2010,
con un bombo de embarazada que llevaba yo. Estaba embarazada de Alma Blossom, de mi hija mayor. Y yo fui allí pues porque alguien me había sanado con los imanes y estaba absolutamente convencida de que esa técnica funcionaba y la quería para mí y para mis seres queridos, pero no quería hacer nada más allá con ella. El caso es que el curso fue un auténtico desastre desde el punto de vista del sentir interior. Yo no entendía nada, no registraba nada. Bueno, registraba todo. O sea, llené 2 cuadernos de apuntes. Palabra que decía Goiz, palabra que yo transcribía. Otra cosa es cómo la transcribía y la sensación de vacío, ¿no? Que se anidaba en mi interior. Yo tengo una prueba, ahora te vas a reír, pero tengo la prueba de la galleta de cartón, ¿vale? Soy muy golosa, soy excesivamente golosa, excepcionalmente golosa. O sea, yo siempre que voy a un restaurante, lo primero que miro es la carta de los postres y en función de los postres que haya, decido. E incluso hay personas que cuando se piden un menú preguntan, ¿puedo tomar 2 primeros? ¿Puedo tomar 2 segundos? Yo pregunto, ¿te importa si dejo uno de los platos principales y me tomo 3 postres? En fin, que nunca le digo que no a algo dulce. Y en el curso con Goiz, en los descansos, pues te ofrecían galletitas, buenísimas, por cierto. O sea, sabes, de estas que tienen lagrimitas de chocolate, que cuando las muerdes te saben como a vainilla, pero con un toque de limón y el chocolate se te derrite y al final, o sea, es que no saboreas la galleta porque cuando has visto la galleta ya se te ha hecho la boca entera, vamos, que pareces un barreño chorreando. Y yo agarré una de estas galletitas, me la metí en la boca. Tú sabes cuando te metes un paquete de estos de Amazon que te llegan de cartón en la boca y lo masticas. Bueno, pues a mí la galleta me sabía así. Con lo cual yo sabía que dentro de mí yo no estaba funcionando bien. Y así, con esos ánimos esa incapacidad para comer galletas y disfrutarlas, es decir, para disfrutar de lo bueno que me estaba brindando la vida, llegamos al fenómeno tumoral. Y yo, o sea, yo es que me acuerdo que el señor Goiz pues hizo su rastreo, ¿no? Y ya cuando acaba el rastreo, empieza infiltrado, exudado, quiste, absceso, displasia, metaplasia, neoplasia, metástasis. Mira, yo lo iba copiando a duras penas. Yo decía, ¿meta qué? ¿Meta qué? ¿Neo qué? Pero bueno, ¿sabes de esto que coges lo primero y dices, ya le miraré los apuntes al que está al lado? Bueno, pues eso hice yo. Pero es que yo era como que mi cerebro no registraba, o sea, al escuchar la palabra cáncer, al escuchar la palabra plasia, ¿no? Neoplasia, metaplasia, displasia, exudado, yo decía, Dios mío, o sea, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿esto qué cojones es? O sea, yo no he firmado para esto. O sea, yo pensaba que decías puntos del cuerpo y ponías los imanes y equilibrabas el pH. Bueno, esto fue lo que yo saqué en claro, ¿no? Haciendo el curso. Pues con tan mala suerte que yo dije, bueno, adiós rogando, con el mazo dando, y otra muy buena, pues donde va Vicente, o qué hace Vicente, donde va Vicente. Vicente va donde va la gente y Vicente hace lo que hace la gente, o como se llame el dicho ese. Que me encanta soltar refranes, pero luego los suelto todos del revés. Pero bueno, tú que me estás escuchando, me entiendes, ¿no? O sea, yo lo copié y yo pues cuando empecé a hacer rastreos, cuando acababa el rastreo ya había puesto los reservorios, yo ya había puesto el rastreo completo y yo decía, displasia, metaplasia, lo decía súper rápido, ¿sabes? Para que o sea, es que si el pie me decía que ahí había algo, yo lo equilibraba igual, porque yo decía, bueno, yo lo tengo que decir, porque lo dice hoy, pero yo no sé lo que es esto. Y no entendía nada. Entonces, ¿qué hace una ratita de biblioteca cuando no entiende nada?
pues se coge unos libros. Y eso fue lo que hice yo. Empecé a investigar la literatura que había al respecto y bueno, pues una suerte porque llegué pues al Código de la Emoción, llegué a Hammer. La medicina germánica, lo único que en aquellos momentos me venía un poco grande también, ¿sabes? Porque yo no entendía lo que eran las leyes biológicas y cuando miraba los diagramas de la fase de vagotomía, la fase fría, la fase caliente, era como que mi cerebro otra vez hacía clinch y se desconectaba. Y era como ir a la fuente a por agua y que tu botella fuera un colador. O sea, yo me iba a la fuente, yo intentaba coger esa información, pero era como superior a mis fuerzas y me traspasaba por todos los poros. Entonces, aquí hay dos libros que yo creo que son buenas obras de referencia. Uno es El fenómeno tumoral de Goiz. Yo no lo entendía. Yo cuando lo cogía, mis hijas le decía una a la otra al marroen, ya ha cogido mamá el libro de quedarse dormida. Porque yo creo que me habían visto quedarme dormida sobre ese libro tantas veces que ya era el libro de cuando mamá no puede dormir y se quiere quedar dormida. Es difícil, no es fácil de leer, pero tiene algunas puntadas de genialidad brutales, pues que a mí se me iban quedando marcadas, ¿no? O sea, el hecho de que Goiz pues dijera que el cáncer no era el problema, sino que era un poco el resultado de un conflicto mayor, pues eso se me iba quedando ahí acoplado a la mochila que una va llevando y al final pues es que son muchos años de ser monotema. Después había cositas, ¿no?, que yo iba como apuntando. Hay algo que otra de las personas a las que admiro con todo mi ser, que es Salvador Gutiérrez de Mondelo y Mondelo, estudiamos juntos con Goiz y luego yo he cursado con él. He bebido de su sabiduría, ¿no?, de todos esos cursos que él ha hecho con Goiz. Y Salva mencionó una frase que a mí me dejó tirada por los suelos, ¿no? Salva decía que hay más personas que viven del cáncer que personas que mueren del cáncer. Entonces, claro, yo cuando escuché esto, decidí con más ahínco pues intentarlo entender todavía más. Hay otro libro que es el fenómeno tumoral de Alonso Ashaika. La única contra que le veo yo a este libro es que vale una pasta, no sé si vale, no sé, un montón, más de 50 euros. Y tiene mucho gráfico, en Kindle te lo puedes descargar y a mí no me terminaba de aclarar el cómo. O sea, yo me leía el libro y yo no entendía cómo después de hacer el rastreo con Goiz que tantas miles de veces había practicado, cómo daba yo el paso a entender lo de el cáncer. Entonces, pues ahí me quedé orbitando otros cuantos años. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hice como con magia magnética y como con el cuaderno del biomagnetista. Dije, aquí falta información práctica. Yo ya sé que tengo miedo, yo ya sé que no soy doctora, yo ya sé quién soy yo para hacer esto, que Dios me perdone, pero después de 9 años dándome golpes contra una pared, pues conseguí entender ciertas cosas y desarrollé una metodología pues que decidí explicar en este libro de fenómeno tumoral práctico, ¿vale? Y este es el tercer libro, y el tercer libro nació
cuando yo me desbloqueé, cuando yo localicé las palabras que me estaban impidiendo respirar, por así decirlo. Y ahora te cuento, ¿no? Porque hay personas pues que me siguen en Instagram o que llegan a mí y hay personas pues que a lo mejor les acaban de diagnosticar cáncer, ¿no? A las personas que les acaban de diagnosticar cáncer, el consejo que les doy, lo primero es que respiren hondo. Así. Y otra vez. ¿Por qué? Pues porque cuando es imposible respirar hondo y sentir miedo. Cuando a ti te sobrecoge el miedo y respiras hondo, tú estás transmutando ese miedo en energía de movimiento y de acción. Después hay un libro que a mí me gustó mucho, que por fin baja un poco a tierra, explica con términos humanos. Hammer, se llama Medicina patas arriba, no sé ni el autor, pero de verdad yo me lo he leído 27 veces y lo recomiendo a todos los alumnos. Y seguir respirando e investigando. Una de mis alumnas, que su cuenta de Instagram es Reto Rancho, ha comenzado el curso básico de biomagnetismo para tratar un recién diagnosticado cáncer de mama. Y cuando ella publicó, ¿no?, en sus redes pues iba a probar esta técnica, pues hubo un montón de gente que le animó, pero también siempre hay gilipollas de mierda, o sea, es que no hay otra palabra, que no tienen otra cosa que hacer que meterse en la vida de los demás y dar su opinión de todo y criticar. Y ya le empezaron a hacer bullying, ¿sabes? En plan, ¿qué vas a hacer? Ya te vas a meter con las pseudoterapias. Estas personas que atacan cuando alguien coge la responsabilidad en sus manos y comienza a investigar otras opciones, a mí me generan mucha compasión, porque al final, tío, o sea, ni comes el pastel ni lo dejas comer, o sea, basta ya. Y entonces esta alumna me ha preguntado, ¿no? Dije, ¿qué le digo yo a estas personas? Porque es que yo no sé. Y yo le decía, mira, lo primero a este tipo de personas, yo al biomagnetismo ni siquiera lo denominaría una terapia, porque ahí ya entras en la ruedita de las pseudoterapias. Al biomagnetismo yo lo denominaría técnica. Voy a probar una técnica y después está la palabra mágica, porque todos tenemos muy metidos en nuestros programas lo de las medicinas alternativas. Pero claro, ¿alternativas a qué? ¿A qué? ¿Por qué tienen que ser unas alternativas? A mí me han enseñado que todo suma. Entonces, si tú hablas de una técnica complementaria, ¿complementaria a qué? Pues a cualquier cosa que coño estés haciendo. Si es que tampoco nos tenemos que molestar mucho. Entonces tú dices una técnica complementaria que me ayuda a equilibrar el pH de mi cuerpo, pues ya ahí, o sea, te estás quitando moscones de encima. Luego, otra de las cosas que le comentaba esta mañana en el mensaje que le mandé a Irina cuando me dijo esto, le mandé el vídeo del microscopio de Carlos. Si buceas un poco en los programas de Mantra FM, hace un par de programas lo publicamos por aquí. En este vídeo se hace un experimento con un microscopio de campo oscuro y se observa qué pasa en el torrente sanguíneo cuando se aplican imanes en 3 posiciones del cuerpo. O sea, ya no hacer el rastreo y aplicarlos donde tú lo necesitas, sino hígado, corazón, hígado, riñón, bazo, riñón. O sea, 3 puntos clave para la circulación, pero lo que observamos en ese experimento, y cuando acabe de contar esto paso a responder preguntas que veo por ahí que Marcela ha hecho una preguntita.
Pues lo que observamos en este experimento es un mayor aporte de oxígeno en la sangre. O sea, tenemos, y esto en el microscopio, o sea, imagínate tú lo que pueda estar pasando en el cuerpo. Yo cuando lo vi, lo flipé, porque mira, si hay algo que se sabe casi desde el principio de empezar a estudiar el cáncer, es que las células cancerígenas se desarrollan en un ambiente de acidez, de falta de oxígeno. Y lo que consigues cuando pones imanes en tu cuerpo es oxigenar. O sea, realmente es que es uno y uno son dos. No sé, o sea, yo sé que todavía hay personas que uno y uno son -17, pero ya está, o sea, yo no voy a discutir. Las pruebas están encima de la mesa. Voy a pasar a responder preguntas. Graciela Mateucci saluda desde Argentina. Pues yo te saludo a ti también, Graciela. Fíjate, la persona que estaba grabando el sonido ayer en Ecoencuentro era de Entre Ríos o Dos Aguas o era de la zona de la hierba que yo consumo, Misiones, era de cerquita de Misiones. Así que vivo, o sea, tengo el corazón ahí, medio corazón en Argentina. Marcela de Chile dice, ¿se pueden utilizar los imanes para tratar un cáncer? ¿Ayudan en la remisión? Sí, Marcela, se pueden utilizar los imanes, pero yo jamás diría que los imanes son la solución, ni que sean la panacea. Un rastreo de biomagnetismo te puede ayudar de manera brutal a determinar de dónde y por qué puede haber aparecido ese cáncer. Al final, el cáncer, al igual que el resto de enfermedades, Marcela, son un mensaje que te está dando el cuerpo. Cuando tú entiendes ese mensaje y solucionas a nivel interno ese conflicto, el problema desaparece. Volvemos al ejemplo que pongo tantas veces del perro que se queda encerrado en la casa y no le dejan salir. Pues ese perro, vamos a llamarle Mimi, Mimi se hace pipí y se hace caca y, y tú puedes llegar con los imanes y limpiar esa habitación, ¿no? Siendo la habitación tu cuerpo. Tú puedes llegar y limpiar, pero si no entiendes que la caca está ahí porque no estás sacando a Mimi a la calle a que haga pipí y que haga caca, al día siguiente Mimi va a sentir la misma necesidad y se va a volver a cagar y se va a volver a mear. Entonces, los imanes limpian el cuerpo y te posibilitan estar más fuerte y más sano para que tu cuerpo recobre el equilibrio. Pero hay una labor de trabajo interior, de entender, de aceptar y de cogerte tú la responsabilidad. Laura Jiménez dice, me interesa mucho saber más de esto, de tratar tumores con los imanes. Por favor, sigue desarrollando este tema. Gracias y saludos desde Bahía, Argentina. Blanca, puedes comprar el libro de Fenómeno Tumoral en el que explico cómo se hace, pero antes magia magnética, ¿vale? Para coger las bases del biomagnetismo. Lo puedo seguir desarrollando, de hecho, tengo una ponencia estupenda el día de hoy en 2 semanas, o sea, el lunes que viene no, al siguiente a las 6:30 hora España en Libre, en YouTube, no, en Facebook Live lo hacen, se llama FIDAM, FIDHAM. Y bueno, pues si este tema despierta interés, yo seguiré hablando de ello. Me alegro de haber estado otro lunes más contigo. Deseo que pases un bonito día y de verdad, sí, como a manera de reflexión, te invito a que medites sobre qué palabras te pueden estar a ti paralizando para pegar un salto en tu aprendizaje. Te mando un abrazo y me despido hasta la semana que viene.